con la señal en vivo y en directo de Mariano López. Mariano, volvemos contigo. Muchas gracias, Soli. Acaba de culminar esta reunión de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, con representantes de sanatorios privados y también con referentes del Instituto de Previsión Social. Si es que el Ministerio de Salud no cumple con las deudas que se están contrayendo con los sanatorios privados, decían ellos que tendrían que comenzar a cortar el servicio que están prestando. Hablamos de la asistencia a pacientes COVID que son atendidos, según explican, no se les cobra absolutamente nada, pero el Ministerio de Salud es el que debe hacer ese pago. Hablábamos recién con el doctor Raúl Doria, que justamente nos confirmaba eso, y le consultábamos qué tanto podría aguantar el sistema privado con los fondos con los que cuenta, viendo la manera también de, al ser una empresa privada, poder asumir ciertos compromisos, ciertas responsabilidades multimillonarias con sus proveedores, y decía un par de meses más y esperemos que los pagos mejoren por parte del Ministerio de Salud, porque si no, hasta este fin de año es lo que podríamos aguantar, pero después ya no podríamos recibir a pacientes del sector público que necesiten, por ejemplo, terapia. Antes de ir a esa entrevista, también queremos compartir con ustedes la conversación que teníamos con la doctora Gilda Espínola, asesora de gabinete del Ministerio de Salud. Ella hablaba respecto a los montos y a la cantidad de pacientes que se han acogido, tanto al Fondo COVID y Gasto Cero, como también al Fondo Nacional de Asistencia a Pacientes con Coronavirus. De septiembre a abril, más de 1.743 pacientes han sido atendidos y explicaba ya que 96.800 millones de guaraníes es lo que tiene el Fondo de Emergencias para cubrir con los contratos con el sector privado, y de eso se ha pagado ya 36.400 millones, según lo que detallaba. Y compartimos con ustedes esa entrevista justamente, donde también le hacíamos una consulta de cuál sería el déficit, es decir, cuánto es lo que se está usando o lo que se está comprometiendo en cuanto a dinero y cuánto es lo que tienen realmente para poder gastar. Escuchen. Seguir por lo menos por 3 o 4 meses más, calculen ustedes entonces cuánto necesitamos. ¿Cómo se está haciendo, digo, con ese fondo que no existe? ¿Son deudas contraídas? En la práctica, ¿qué pasa con los sanatorios? ¿Hay contratos? Tenemos convenio con ellos, estamos empezando a firmar los convenios en base a las leyes. Todavía no ingresaron los expedientes de pago, entonces no se ha generado la deuda, pero el servicio se ha prestado, que tanto para el sector privado como para nosotros es muy importante, porque el objetivo final es que el paciente, el ciudadano, no resienta lo menos posible y que reciba asistencia a su salud. ¿Qué pasa mientras con ese paciente? Si logra el alta Nosotros nos hacemos cargo, porque por el proceso establecido ellos solicitan el apoyo del ministerio, beneficiarse con las leyes, y nosotros remitimos una respuesta en 24 horas al sanatorio diciendo: de este paciente con cédula tanto ingresado por COVID en su sanatorio, nos hacemos cargo. El sanatorio le da el alta y no le debe cobrar nada. Y si tuviésemos que hablar de un déficit o un margen de lo que ahora mismo está faltando, doctora, ¿qué monto se podría dar? Nosotros necesitamos 20 millones de dólares por mes, entonces hablamos a partir del mes siguiente hasta final de año aproximadamente, pero eso todavía tiene que ser ajustado. Entonces yo prefiero dejarle esa conversación específicamente o ese dato específicamente al área financiera. Pero hoy nuestra estimación dentro de la dirección de terapia es 20 millones de dólares por mes. Y en ese caso, esos fondos, según el proyecto, era costeado con un remanente del fondo de emergencia. Fondo de emergencia más fondos de las binacionales. Okay. Así es. El tema fondo de emergencia ya no hay. No. Nosotros tenemos todo comprometido en diversas licitaciones y compras que estamos haciendo. O sea, la esperanza está en binacional. Parte en las binacionales y otras fuentes de financiamiento que tenemos que encontrar con el Congreso, de quien recibimos un grandioso apoyo, siempre. ¿Y dónde se supone que el Ministerio de Hacienda haga esa reingeniería y ver cómo se puede? A partir de lo que el Congreso disponga, se tiene que trabajar con el Ministerio de Hacienda. Gracias. Uno de los aspectos que mencionaba la doctora Gilda Espínola, y de hecho era un cuestionamiento que hacía a los diputados, es que en el proyecto de ley ellos hablaban acá en el Congreso de que se va a costear con el remanente de la ley de emergencia, de la ley de 2.600 millones de dólares. O sea, que el remanente, lo que sobre de esa plata se iba a gastar, y hablaban de unos 30 millones de dólares aproximadamente, pero ella cuestionaba y decía, en realidad ustedes comprometieron plata, pero plata que no existía, porque dice ella, ya todo está también comprometido, ya todo está asignado a diferentes licitaciones, por lo cual ese dinero, o sea, remanente no tiene el fondo de emergencias, es lo que decía la doctora Gilda. Ahora vamos a escuchar al doctor Raúl Doria. Raúl Doria es el vicepresidente de la Asociación de Hospitales
y sanatorios privados, y él hace justamente referencia a la deuda que tiene el Estado con estos sanatorios y la atención que se está brindando. A él también le habían cuestionado el hecho de que supuestamente los trabajadores de los sanatorios privados no le ayudan a los pacientes o a los familiares para completar los documentos y acogerse a este beneficio, que básicamente es que el Estado paga todo lo que conlleve la internación de esa persona. Él negó esto, dijo que en realidad el trámite demora entre 2 a 3 días para poder completar toda la información, y además, como les decía, hablaba también de lo que tiene que ver con la deuda. Escuchen bien, porque hacia la parte final, Alexis Sol, es donde él habla de que un par de meses podrían aguantar ellos hasta que Salud cumpla con sus compromisos, pero si no lo hacen, tendrían que comenzar a cortar incluso el servicio que están prestando. Muchas gracias. La deuda que tiene el Ministerio de Salud con el sector privado a esta altura. Y no te podría decir exactamente con todos los sanatorios de la asociación, ¿verdad? Pero la deuda es muy fluctuante. Nosotros estamos viendo ya pacientes de septiembre. En septiembre fue muy lento, octubre, noviembre. Recién esto se disparó a fines de diciembre, enero. Nosotros todavía tenemos carpetas que ya fueron aprobadas de febrero. Algunas, la mayoría de marzo y por sobre todo las de abril todavía ya fueron aprobadas, pero todavía no fueron pagadas, ¿verdad? Hay una lentitud en el ministerio, no en ustedes. Ustedes presentan los expedientes. Sí, nosotros presentamos y tiene un proceso. Preparar la carpeta una vez que el paciente se va de alta tarda un promedio de 15 días. Luego ahí presentamos al ministerio y pasa por auditoría, que tarda entre 15 días a un mes, y luego pasa a la parte administrativa, que también puede tardar entre 15 días a un mes. O sea, si el paciente se quedó un mes, que es el promedio más o menos los que se quedan en terapia intensiva, tarda más de 3 meses en pasar al área financiera del ministerio para el pago, ¿verdad? Y ahí el pago al comienzo fue muy lento, ahora está mejorando muchísimo. Las cifras aumentaron en los últimos 2 semanas, pero todavía tienen mucho por cubrir, ¿verdad? Pero está mejorando el pago de ellos. ¿Y mientras cómo cumple el sanatorio con los compromisos, doctor? Y nosotros, como ya dije, a los médicos de guardia le pagamos a fin de mes, a los médicos terapistas le pagamos de acuerdo a que recibimos pagos ya sea de las prepagas o del ministerio. Y las enfermeras, o sea, los recursos humanos le pagamos a tiempo, a fin de mes, ¿verdad? Los proveedores tenemos contrato en la mayoría de pagarle a 3 meses. Entonces ese tiempo está venciendo y ya no, está siendo subsidiado por la empresa prácticamente estos servicios. ¿Cortar la provisión usted cree o no? Y eso es una decisión demasiado difícil. ¿Te imaginas hacer eso en el medio de la pandemia? Es una decisión dificilísima que yo no estoy deseoso de hacerlo. A mí me gustaría que ellos mejoren los pagos, así podemos seguir ofreciendo estos servicios a los ciudadanos, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que si no pagan vamos a tener que hacerlo. O sea, no estamos ahí, nosotros estamos con la voluntad de continuar a pesar de esto, pero va a llegar un momento que si no pagan vamos a tener que empezar a reducir las camas disponibles para el ministerio. O sea, si se entorpece, por así decirlo, los procesos, si es que se retrasan estos pagos. Aún más, ¿verdad? Porque nosotros tenemos compromiso con los proveedores, ¿verdad? Que nos de insumos y de medicinas, ¿verdad? ¿Y qué tanto podría aguantar un sanatorio privado? Digo, con esos compromisos justamente que solo son millonarios, multimillonarios. Y nosotros estamos dispuestos a aguantar este año, o sea, este año vamos a aguantar. Algún día nos van a tener que pagar. Así que, fuerza para todos. Es lo que decía el representante de sanatorios privados. Nada más para cerrar, la próxima reunión será de aspecto financiero con gente de las binacionales y también con el Ministerio de Hacienda para saber cuánto dinero se dispone y de dónde se puede sacar más plata para fondear la atención, principalmente en sanatorios privados, compañeros. Gracias, Mariano.